Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro capítulo de Nexus. El día de hoy nuestro invitado es FunSalud. Como ponente nos acompaña el doctor Santiago March Mifsud. Les voy a hablar un poco sobre el doctor. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con entrenamiento en anatomía patológica en el Hospital General de México. Ha obtenido diplomados en Planeación y Desarrollo de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Salud Pública por el Swiss School Public Health. Durante su carrera ha ocupado diversos cargos en el Instituto de Medicina Genómica, incluyendo el de coordinador académico y director de enseñanza e investigación. Ha sido parte de proyectos destacados en genómica poblacional y ha coordinado aplicaciones genómicas en sectores como salud, biotecnología, agricultura, ganadería y pesca. Además, es miembro de varias organizaciones científicas y ha contribuido con numerosas publicaciones científicas y divulgativas en el campo de la genómica, salud y biotecnología. Actualmente es coordinador del Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud, mejor conocida como FunSalud, y representa a México en esfuerzos internacionales para hacer frente a la COVID-19 y enfermedades raras. Nos va a hablar un poco sobre la salud digital en México, una agenda pendiente. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la salud digital en México, la agenda pendiente. He querido cambiar un poco el formato y la manera de abordar este tema porque la salud digital se aborda desde muchos puntos de vista. Sin embargo, nosotros estamos pensando en cómo garantizar que México tenga un acceso a todos los elementos del ecosistema de la salud digital, que tenga un acceso a todos los elementos del ecosistema de la salud digital. Comenzaremos recordando los 3 pilares de la atención médica que, como ustedes saben, a lo largo de los últimos años y con motivo de la pandemia, han ocasionado un colapso de los sistemas de salud a nivel global. Primero tenemos la infraestructura hospitalaria. En segundo lugar, los recursos humanos en tiempo y forma. Y en tercero, y no por ello menos importante, el acceso a medicamentos, insumos y donde también estamos incluyendo a los dispositivos médicos. Si un sistema de salud no cumple con estos 3 pilares, entonces pues puede tener serias dificultades y es lo que se muestra en esta lámina y que no solamente es exclusivo de México, sino de muchos sistemas de salud a nivel regional y a nivel global. Y el punto que los une o el que recae estos 3 pilares está el tema de la inversión en salud. Recordemos que México invierte menos del 3%, específicamente el 2.8% del Producto Interno Bruto en temas de salud, el cual está por debajo tanto a nivel regional como a nivel global. Los países, por ejemplo, de la OCDE que más invierten en salud señalan que el porcentaje debe de estar arriba del 5%. Ahora bien, también me parece fundamental recordar cuáles son los determinantes sociales de la salud. Aquí estoy mencionando en la lámina en la parte izquierda, en primer nivel, en primer lugar, la digitalización, por supuesto, la seguridad, la educación, la nutrición, cómo está integrado el sistema de salud y otro elemento muy importante es el de la equidad en salud. Y esto, el exponente más importante a nivel global es el doctor Michael Marmot del Reino Unido, que estuvo, por cierto, hace un par de meses con nosotros aquí en la Fundación y cuya principal publicación, que se llama The Health Gap, prácticamente es un documento que yo lo recomiendo a todos ustedes porque nos da las claves. Este documento nos da las claves, los aspectos más importantes para que entonces, pues todas las brechas que hay entre la oferta y la demanda de servicios de salud en los diferentes países,
se reduzca y entonces podamos garantizar un acceso equitativo a todos al sistema de salud. Por otra parte, en los últimos 100 años, 80 años, hemos tenido un crecimiento de la tecnología. Si nosotros lo comparamos, pues desde el siglo XV, como aparece ahí, el año 1400, hasta ahora que ya estamos en el 2023, pues prácticamente en los últimos 50, 60 años, este crecimiento ha sido vertiginoso. Prácticamente es un crecimiento exponencial y pronto va a llegar a ser prácticamente una línea recta, una línea con una pequeña pendiente. Esto nos obliga y nos da las ventajas de que podemos hacer un uso más responsable de las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. Aquí quiero nada más hacer un pequeño recordatorio de una publicación que apareció el pasado 28 de abril en la revista del Journal of Medical Association, el popular JAMA, en donde nos muestra uno de los elementos del ecosistema de la salud digital es la inteligencia artificial. En este estudio nos hace una comparativa, por supuesto que son pacientes del estado de California, Estados Unidos, en donde se les invita a participar en un estudio doble ciego en el cual se envían mensajes, información a través de un grupo de médicos o a través de un chat GPT. Aquí los pacientes o los usuarios desconocían, por eso es un estudio doble ciego. Y los resultados se muestran en dos láminas. En la lámina de la izquierda se refiere a la cantidad de información y a la calidad de la información. Y aquí, fíjense cómo aparecen los médicos en un nivel aceptable, pero el chat GPT es absolutamente superior. En la gráfica de la derecha se refiere a la empatía tanto de los médicos como del chat GPT. Y fíjense también en las respuestas. Sombreado en azul aparecen los médicos que están entre ligera y moderadamente empático, y de color verde pálido se encuentra el chat GPT, que se clasifica en base a las respuestas de este cuestionario entre muy empático y empático. Y entonces el 79% es mejor las respuestas del chat GPT que las respuestas de un grupo de médicos altamente digitalizados. Esto nos mueve a una gran reflexión hacia dónde va la atención médica en el mundo. Si bien este es un estudio inicial, seguramente habrá que replicarlo en otros sistemas, en otras culturas, pero ya son focos de alerta o focos, lo verían otros, de la oportunidad que tiene la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la atención médica. Ahora bien, los beneficios de la salud digital son muy amplios. Aquí solo quiero resaltar algunos. En primer lugar, facilitar el acceso a servicios e insumos de salud a través de medios digitales de manera segura, atendiendo, por supuesto, a la privacidad y protección de datos personales sensibles, pronta y a costos asequibles. 2. Reducir traslados innecesarios a hospitales, consultorios y facilitar el acceso a especialistas en áreas remotas. Las dos principales causas por las cuales los médicos especialistas no pueden o no quieren desplazarse a áreas remotas, a poblaciones pequeñas en los diferentes países y por supuesto también en México, son la inseguridad o la falta de infraestructura. Así que la salud digital ofrece esta ventaja de manera importante, sobre todo en aquellas especialidades en las cuales todavía tenemos un déficit, como son los oncólogos, como son los psiquiatras, como son los endocrinólogos o también los cardiólogos. Estas son 4
de muchas especialidades, también la geriatría, en fin. Hay un estudio muy grande que se publicó en el 2018 en la Gaceta Médica de México, en donde nos muestran el número de especialistas por estado de la República. Otro aspecto importante es democratizar el uso del expediente médico electrónico y la receta electrónica, que son dos elementos muy importantes que vamos a hablar más adelante de ellos, que forman la columna vertebral de la salud digital. Cuarto beneficio, reducir tiempos de espera de los pacientes e inversión de recursos para la atención médica. Y quinto, que sobre todo fue patente a lo largo de la pandemia, disminuir la presión hospitalaria. Estos son solo, como repetí, algunos de los beneficios de la salud digital. Sin embargo, hay muchos otros que por el tema del tiempo y de este ejercicio no los vamos a mencionar. Ahora bien, vamos a recordar brevemente los elementos que integran el ecosistema de la salud digital. Ya mencionamos en la lámina anterior al expediente clínico electrónico o expediente médico electrónico. También tenemos el tema de la receta electrónica. Otro elemento importante es la prestación de servicios médicos desde México y desde el extranjero, la teleeducación y la teleconsulta médica, el software como dispositivo médico, el desarrollo de bases de datos y llevar a cabo actividades en lo que conocemos como data science, el desarrollo de herramientas para el monitoreo de pacientes, lo que se conoce como Digital Therapeutics. Digital Therapeutics es un concepto nuevo que se generó un poquito antes de la pandemia, tiene unos 8 años de haber sido generado, sobre todo en la Universidad de California, en San Francisco, en donde la FDA, por ejemplo, ya cuenta con la aprobación de 2 aplicaciones, sobre todo dirigidas al tema de la salud mental y a través de las cuales los pacientes pueden recibir tratamiento, pueden recibir una serie de terapias y que han sido muy exitosas en el tema de adicciones y en el tema de intentos de suicidio. Entonces, Digital Therapeutics es una alternativa que todavía no ha llegado a México. De hecho, si ustedes desean descargarlas, no se los van a permitir las plataformas. Así que Digital Therapeutics es una excelente alternativa que ojalá que la tengamos pronto en México. Y por último, la inteligencia artificial en medicina. Estos solo son algunos de los elementos, por supuesto que hay muchos más. Y también hemos observado que cada vez aparecen nuevos elementos y esto ha imposibilitado que se puedan ir impulsando unos u otros. ¿Cómo está México en materia digital? Aquí hay varios estudios y aquí les estoy mostrando uno que es de una iniciativa donde nosotros estamos participando, que se llama Transform Health, que al final de esta pequeña sesión les voy a dar los datos para, esperando que ustedes tengan mejor comunicación con nosotros y que se puedan unir a este esfuerzo. Existen varias estadísticas, hay estadísticas del INEGI, como ustedes ya saben, hay otras de la Asociación de Internet MX y hay otras de México Digital, que es una agrupación encabezada por la maestra Salma Jalife y que también año con año, por tercer año consecutivo, ha publicado sus índices digitales en los diferentes estados de la República. Pero bueno, veamos rápidamente esta lámina en donde el acceso a Internet, el número de usuarios, 88.6 millones, como ustedes pueden ver en la lámina de los diferentes niveles socioeconómicos, el tema urbano y el tema rural, las edades y los grupos etarios de los que están conectados y los que no lo están. También tenemos en el lado derecho el tipo de dispositivos, cada vez tenemos más
teléfonos inteligentes y, por supuesto, los puntos de acceso público que han ido creciendo año con año. La conclusión de esta lámina es que México cada vez tiene un mayor acceso, que está más digitalizado. Claro, aquí habría que revisar en los diferentes rubros o actividades, y aquí no tenemos el tema de la salud, pero como ustedes saben, bueno, el ancho de banda, por ejemplo, en los hospitales públicos, pues es algo que todavía está en un nivel muy bajo y que tenemos que redoblar esfuerzos para incrementarlo. Ahora bien, la conectividad en hospitales, era lo que yo acababa de mencionar hace un minuto. Tenemos, de acuerdo a estas estadísticas que se nos muestran, el 78% de los hospitales tienen acceso a Internet, pero aquí, además del acceso, algo que nos interesa mucho es el ancho de banda, el manejo, por ejemplo, del expediente médico electrónico, el manejo de apps o el seguimiento de los pacientes. Entonces, ya son otras preguntas en las cuales no está la información en esta lámina, pero que México todavía está ciertamente rezagado. También aquí les voy a presentar algunos de los aspectos que nosotros identificamos a través de una encuesta que hicimos el año 2022 que se llamó El Médico Digital en México. Y aquí tenemos algunas de las cifras. Por ejemplo, aquí el 45% de los médicos encuestados realizan consultas virtuales, realizan teleconsultas. Aquí, fíjense aquí, si el médico pertenece al sector público, a un hospital público, solo el 19% de los médicos encuestados, que fueron 2,300 médicos que incluyeron las 32 entidades federativas, médicos generales y 17 especialidades médicas, las más importantes. También otro punto aquí interesante que se desprende y que se presenta en esta lámina es que la especialidad que lleva a cabo más teleconsulta en el 2022 es psiquiatría. De los médicos encuestados, el 94% de los psiquiatras revela realizar consultas virtuales, es decir, teleconsultas. Y bueno, aquí tenemos también, por ejemplo, la frecuencia de las consultas virtuales, pues es entre 1 y 5 sesiones por semana. Y, por supuesto, ya mencionamos el déficit que tenemos que debemos de reforzar. Entonces, estas dos láminas me parece que nos dan una muy buena panorama de qué está pasando con la salud digital en México, por especialidad y en el mundo de la salud pública o de la medicina privada. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Entonces, ya vimos la salud digital, ya vimos cuál es el panorama en México, ya vimos también cuáles son los elementos de la salud digital. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Cuáles son los retos? ¿En qué nos debemos de concentrar? ¿En qué nos debemos de concentrar todos los actores del sector salud para impulsar la salud digital en México? En primer lugar, algo que es muy importante, la transformación digital en salud debe de incluir tanto las áreas administrativas como las áreas médicas. Y el segundo elemento de esta primera frase es generar datos de calidad óptima y adecuada. Ojo, en muchos estados de la República Mexicana estamos todavía en el formato análogo. Si yo quiero hacer data science, si yo quiero aprovechar la inteligencia artificial, necesito digitalización en las áreas administrativas y en las áreas médicas para generar datos de calidad óptima y adecuada. Si no, no los voy a poder aprovechar, no voy a poder hacer inteligencia artificial. Segundo, como ya lo vimos, necesitamos más conectividad. El ancho de banda en muchos hospitales del país es muy pequeño, el número de usuarios es muy grande. Necesitamos fortalecer este tema de la conectividad. Tercero, interoperabilidad.
Para darles un ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos más de 64 plataformas de expediente médico electrónico. Esto significa que si yo, por ejemplo, estoy en la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y me tengo que ir a Yucatán, en Yucatán no hay interoperabilidad y tienen que volver a capturar mi expediente médico electrónico. Cuarto elemento, inequidad. Si no impulsamos todas las áreas y todos los estados, entonces habrá unos estados, como puede ser Nuevo León, por ejemplo, o Jalisco, o la Ciudad de México, que tienen mayor acceso a los elementos de la salud digital, y esto va a generar mayor inequidad con los estados que no tienen ese acceso. Quinto elemento, y que creo que todos podemos hacer mucho en es información veraz y objetiva a médicos, pacientes y familiares sobre alcances y limitaciones de la salud digital. La salud digital tiene sus indicaciones muy precisas, no es para pacientes pediátricos ni para pacientes de la tercera edad, tampoco es para cierto tipo de urgencias médicas, tiene sus lineamientos específicos y es nuestra obligación que los usuarios o los potenciales pacientes, las autoridades y sus familiares y todos los que formamos parte del Sistema Nacional de Salud estemos ciertos de cuáles son sus alcances y limitaciones. Siguiente aspecto, sexto aspecto, la validación. Señoras y señores, si ustedes tienen una aplicación, tienen un algoritmo o cualquier otro elemento del ecosistema de la salud digital, es importante que lo validen localmente. No nos sirve tener un algoritmo para diagnosticar infarto que venga de Asia o de Europa si nosotros no lo validamos con pacientes mexicanos. Es por ello que la validación local de las nuevas tecnologías y su perfilamiento para la población mexicana resulta fundamental. Y el último aspecto que también algunos no lo toman en cuenta y creo que hay que tenerlo muy presente, es el llevar a cabo estudios de economía de la salud. Precisamente en muchos de los sistemas de salud en donde están avanzando estas nuevas tecnologías, es porque además de las partes técnicas de validación, llevan a cabo los estudios de economía de la salud, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. Si nosotros logramos hacerlo en México y desarrollar muchos estudios piloto, va a ser más sencilla esta transición hacia la salud digital. Aquí hay otros retos y ya con esto voy a terminar mi intervención. Por supuesto, el tema de la protección de los datos, la privacidad, la discriminación, esto es algo muy importante que afortunadamente sí nosotros percibimos que el contar con el IFAI en México es una gran ventaja que nos garantiza estos niveles de protección que se requieren para el desarrollo de la salud digital. Otro aspecto de reflexión es el destino de la profesión médica. Hay muchos médicos que piensan que la salud digital, la inteligencia artificial los van a desplazar. La postura que tenemos nosotros es que si los médicos saben apoyarse adecuadamente en la salud digital, simplemente les va a dar una mayor efectividad, les va a dar una mayor protección y los va a mantener vigentes. Algo que nos enfrenta a la sociedad actual es pues que hay un cambio, un nuevo paradigma en la relación médico-paciente. Y esto siempre es importante tenerlo en cuenta para que los pacientes y los médicos estemos preparados ante este nuevo parteaguas de la relación médico-paciente derivado de la salud digital. El marco jurídico, requerimos un marco jurídico flexible que se adapte a la evolución de las nuevas tecnologías. México pues está muy cerca ya de obtener avances importantes en el tema del expediente médico electrónico, de la teleconsulta,
de la inteligencia artificial, de la medicina de precisión, en fin, hay muchos temas que se están discutiendo y que están avanzando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Siguiente, desempleo. Sin duda, el médico que no sepa utilizar la salud digital o que no pueda desenvolverse en el ecosistema de la salud digital, pues será un médico que cada vez va a tener menos importancia y menos empleo. Un tema muy importante es el de la transparencia, que debemos de atender. Aquí lo enfatizo con el último punto, que es algoritmos sesgados por el creador del software. Y es a lo que me refería yo antes de validación de la tecnología. Aquí debemos de estar seguros que los algoritmos sean validados en la población en la que se va a utilizar, en este caso, en la población de México. De lo contrario, pues esto nos puede llevar a sesgos importantes que tengan una consecuencia en la atención de la salud del paciente. Y por último, ¿cuáles son las reflexiones? Las reflexiones son, lo primero es que no podemos incorporar todos los elementos de la salud digital en un solo momento. Esta incorporación deberá de ser progresiva y para ello deberemos de jerarquizar la implementación de los elementos. Yo diría comenzar con la receta digital y el expediente médico electrónico y después continuar con la teleconsulta, con la inteligencia artificial, con el software, con el dispositivo médico y con todos los elementos de la salud digital. Si queremos todo hacerlo en un solo momento, esto resulta imposible, inviable. Tercero, muy importante, fortalecer la vinculación público-privada. Si nosotros volteamos y vemos los casos de éxito y los países en donde la salud digital se ha incorporado satisfactoriamente a sus sistemas nacionales, son aquellos en los que hay una mayor vinculación público-privada. Entonces, debemos de fomentar la vinculación público-privada. Si nosotros pensamos que tanto el sector privado de manera aislada o el sistema público de salud tenga que cargar sobre sus hombros la salud digital, esto también no lo consideramos ni lo vemos factible. Cuarto, ya lo mencioné, contar con un marco regulatorio apropiado, que no nos encamice, que no nos encasille, sino que sea un marco regulatorio flexible, que favorezca el avance de la salud digital. Y aquí también quiero resaltar que se necesita no solo de las autoridades federales en salud, sino esta es una iniciativa conjunta en donde seguramente tendrán que participar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, en fin, muchas secretarías, muchos miembros del gabinete para garantizar que la salud digital se haga realidad en México. Y esto solo se dará mediante una estrategia nacional. Aquí, pues, hay una oficina de estrategia nacional en donde creo que debemos de trabajar todos juntos. Y por último, incrementar la inversión en salud. Recordemos, México invierte el 2.8% del Producto Interno Bruto, cuando debe de invertir más del 5 y del 6%. Ahora, por último, terminé ya mi reflexión en salud digital. Ahora quiero yo mostrarles, en relación a las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud, en qué tecnologías nos estamos ocupando en la Fundación Mexicana para la Salud, para darles una idea de qué vinculaciones podemos tener con todos los aliados del clúster de Jalisco de salud digital. Primero tenemos las disciplinas ómicas, que como ustedes saben son 5. La genómica, que estudia el ADN, la transcriptómica, que estudia el ARN, la proteómica, que estudia las proteínas, más de 120,000 proteínas del organismo, la metabolómica, que estudia esos pequeños fragmentos derivados del metabolismo de las proteínas, de los ácidos nucleicos, de las grasas y de los hidratos de carbono. Y por último, la epigenómica, que son estos factores externos que afectan el núcleo de las células
y que inciden en el funcionamiento de las mismas, y la microbiómica, que son toda la microbiota, todos los microorganismos que coexisten con el ser humano. Después tenemos el Internet de las cosas, la telemedicina, la inteligencia artificial, el blockchain, los drones con uso médico, la realidad virtual y aumentada, la impresión 3D y la robótica. Estas 10 tecnologías son las que nosotros queremos impulsar en México, bajo una matriz en donde inciden transversalmente el expediente médico electrónico, lo que conocemos como data science, la construcción de bases de datos y el uso de las bases de datos, lo que se conoce como eHealth y las apps en salud. Con esto termino mi intervención y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Santiago March, por estar presente en este nuevo capítulo de Nexos. Sin duda, datos muy interesantes, muy concisos y que nos dejan pensando, ¿no? Que nos dejan reflexionando acerca, pues, del futuro, no solo de la ingeniería biomédica, sino del sector salud, ¿no? Del sector de tecnologías que está, como usted bien dijo, evolucionando a pasos agigantados. Entonces, esto solo nos invita a estar siempre a la vanguardia y seguir capacitándonos para no quedarnos atrás y, como usted bien dijo, adaptarnos o aprender a convivir con estas nuevas tecnologías para que nosotros no nos quedemos, pues, atrás, ¿no? Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por esta ponencia. Si hay algún comentario, se lo haremos llegar personalmente para si nos puede contestar. Y bueno, muchísimas gracias también a todo el público que nos estuvo viendo. Bueno, esperemos pronto podamos colaborar más, a lo mejor en alguna masterclass o en algún otro tipo de curso como el que ya hemos tenido, pero pues no me queda nada más que agradecer y muchísimas gracias por su tiempo y disposición. No, al contrario, Carlos, un gusto participar en este nuevo formato de Webinar Nexos. Y bueno, pues les deseo todo el éxito. Sé que ya lo están teniendo y ojalá que sus alcances se incrementen de manera importante. Y bueno, pues un gusto colaborar con el Clúster de Ingeniería Biomédica de Jalisco. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto y bueno, que tenga excelente día. Seguro.